Y para el tema de esta mañana, como les decía, hoy el tema va a ser el Espíritu Santo nos mueve a la misericordia. Y vamos a dejar con ustedes a Rafael Toro, que viene directamente desde Sabana Grande a traernos ese tema. Así que vamos a estar atentos y a pedirle al Señor su gran misericordia y ese Espíritu sobre nosotros. Bendecidos nuevamente, hermanos. Vamos ahora a compartir palabra de Dios, ¿verdad? Una enseñanza que podemos conectar con el tema. El Espíritu Santo nos mueve a tener misericordia, especialmente en esta jornada de oración y donación. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, al capítulo 8, concretamente el versículo 40 y subsiguiente. El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40 y subsiguiente. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresó, la gente lo recibió con alegría, pues todo el mundo estaba esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, el cual se postró a los pies de Jesús rogándole que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años de edad, estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a ella, la gente apiñaba a su alrededor. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado toda su fortuna en médicos sin lograr ningún resultado ni curarse, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. En aquel mismo instante se detuvo la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo hecho y Pedro le dijo: Maestro, es la gente que te rodea y casi te aplasta. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado porque he sentido que un poder salía de mí. Al ver la mujer, que no podía ocultarse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús y en presencia de todos dijo que lo había tocado y como había quedado curada al instante. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de Dios. Amados, una enseñanza, una lectura muy conocida por nosotros, y puedo conectarla con la misericordia de Dios, a lo que nos llama Dios en el Espíritu, ¿no? A movernos en misericordia. Jairo, un conocedor de la palabra de Dios, jefe de una sinagoga, reconoce que ese Jesús, de tanto que se había escuchado, de tanto que habían hablado, estaba cerca de él. Y me llama la atención esos primeros versículos, ¿verdad? Porque Jairo, al ver que Jesús llegaba, se postró delante de Jesús. Oiga, un conocedor de la Torá, del Pentateuco, de la palabra de Dios, un conocedor. No había nada escrito en los libros sobre Jesús, pero sí había un testimonio que se estaba dando a conocer. Y este hombre, teniendo el conocimiento, teniendo la escritura, un pleno conocimiento, ¿verdad?, de lo que la tradición, de lo que la fe de ese tiempo le transmitía, no hablaba de Jesús. ¿Y qué hizo? Le reconoció por solamente escucharle. Qué lindo, ¿verdad?, es saber que hoy tenemos la bendición de estos medios donde podemos escuchar de Jesús y reconocerle y postrarnos delante de él, porque es una bendición. Él no tan solo se postra, sino que le ruega, ¿verdad?, por intercesión. Sabía que Jesús estaba haciendo milagros, lo había escuchado, no lo había visto. Por eso es que la Biblia, ¿verdad?, me fascina cuando dice que bienaventurados, y lo dijo Jesús a sus discípulos, bienaventurados los que creen sin ver. Haciendo un paréntesis, en el acto de la fe de la sanación, ¿verdad?, y nosotros en la renovación carismática, que hemos podido palpar, ser testigos de ese poder de Dios, sabemos que esto es por fe, que la misericordia de Dios nos agota, pero cuando uno cree que Dios puede bendecir a uno, la bendición va a llegar, porque estamos depositando la fe. Este hombre tuvo fe en Jesús y le pidió por su única hija. Oiga, era la única hija. Pidió, clamó, porque su hija de 12 años estaba muriendo. Y Jesús no dudó, se dirigió hacia la casa de él. Recordemos que Jesús hizo 3 cosas importantes en su vida pública. Primero,
estableció el reino de Dios en medio de nosotros. Vino a hablar del cielo. Lo segundo que hizo fue sanar. Y lo tercero, liberar. O sea que Dios quiere sanar. Aquí cuando Jesús va hacia el encuentro con la hija de Jairo, vemos una de las experiencias más hermosas que he visto yo en lo que es la misericordia de Dios. De hecho, me gusta titularle a veces a esta enseñanza, arriésgate a creer. Allí aparece esta mujer que 12 años estaba padeciendo de hemorragia, de flujo de sangre. Ponemos en perspectiva, aunque yo sé que usted lo sabe mejor que yo, que esta mujer había sido marginada. ¿Por qué? Un flujo tan constante hacía que se despegara, ¿no? Que la sociedad la recriminara y la tacharan como una persona impura. Ella no podía mezclarse con la sociedad. Era una persona señalada por la sociedad y por la cultura, ¿no? Tenemos que ubicarnos, obviamente, ¿verdad?, en el contexto y en el tiempo para entender por qué había sido marginada. Pero el amor misericordioso de Dios, ella como que lo conocía. El Espíritu Santo, estoy convencido, aunque todavía no había descendido públicamente en ellos, había movido a esta mujer. Ella sabía, porque también había escuchado, era su única oportunidad. Yo estoy convencido, ¿verdad? He podido analizar esta enseñanza y creo que esta mujer tenía mucho que ganar, nada que perder. No tenía más opciones. Ya lo había intentado todo. Humanamente, ya lo había agotado todo. Le quedaba solo Jesús. Ella sabía que estaba allí. Ella no podía perder la oportunidad de acercarse. Ahora esta mujer se arriesgó y en la fe el Espíritu Santo nos mueve en misericordia, pero el Espíritu Santo también nos da la valentía. Por eso dice la Escritura también que se nos dio un espíritu de valentía. Ella se arriesgó. ¿Por qué? Porque ella violó un par de leyes. Ella violó los decretos. Primero, la mujer con los hombres no se mezclaba. Peor aún, era una mujer impura. Una vez que se acercara a las personas, los iba a también convertir en impuros. Por eso la gente no permitían el contacto. El castigo de ese atrevimiento de parte de ella de venir a acercarse a las personas era morir a pedradas. O sea, mire todo lo que está arriesgando. Está arriesgando hasta su propia vida. Esta mujer no perdía nada, hermanos. Ya lo había perdido todo. Yo quiero que piense conmigo un instante. 12 años impura. Por 12 años he sido marginada. La Biblia no lo narra. Yo lo quiero imaginar, porque es muy probable que tenía que tener esposo e hijos. Esta mujer posiblemente fue desprendida del seno materno, arrancada y considerada impura. Por 12 años usted puede imaginarse en una condición de saber que está enfermo, que es impuro ante la opinión pública y desprendido de su hogar. Así yo conozco personas en la calle, personas que por muchos años han sido enfermos, personas que la misma sociedad y por desgracia, con mucho dolor, a veces hasta nosotros, los cristianos, los católicos, también marginamos y han pasado a perderlo todo. Personas que no tienen esperanza, como esta mujer. Humanamente para ella no había nada, por eso ella se arriesgó. Por eso la misericordia de Dios la arropó. Ella fue allí y violó no tan solo la ley de los hombres, ahora viola una ley escrita. No se puede tocar nada santo, nada puro con manos impuras. Y ella va atrevidamente, pero llena de fe, y toca el fleco, el borde del manto de Jesús. Una persona impura tocando algo santo. Peor aún, se arriesga no tan solo con la sociedad, sino con el cielo mismo, porque ahora atenta contra esa ley. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque tenía necesidad de misericordia, porque no tenía más opciones. Esta mujer, entre todo el mundo, se olvidó de ser apedreada, se olvidó de su vergüenza pública, se olvidó de todo y salió corriendo detrás de la bendición. Es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer constantemente. Estás enfermo, hermano, ve al médico. Dios le dio la sabiduría a los hombres, pero cuando el médico te diga que no hay opciones, que ya no tiene solución, entonces clama a Dios. Aunque a mí me gusta más primero clamarle a Dios y luego ir al médico para que le dé la sabiduría y nos sane,
pero Dios es la opción. Quiero regalarte un testimonio, aunque me pudiera amanecer dando testimonios de sanación. Como dije al principio, en la renovación la bendita Iglesia Católica nos ha permitido el espacio y nos ha regalado la bendición de poder ver esta manifestación de Dios. Estaba predicando, y lo digo para beneficio de que vea que no importa la distancia ni la televisión, los milagros, los prodigios y señales no están limitados a espacio y a tiempo. Me invitaron a la comunidad de New Orleans a predicar en el Congreso Carismático Hispano. En el retiro se nos acerca una señora a pedir oración. Y eso es lo normal de nosotros, pero me estuvo muy peculiar y muy interesante el que ella no vino por ella. Ella clamaba por su hijo. Cuando me explica su situación, su hijo tenía cáncer en los pulmones, desahuciado, y estaban a horas de desconectarlo, porque la ciencia ya no le daba más oportunidades. El dolor de esta madre era mayor. Esta madre era indocumentada, estaba en un estado, el que mencionamos, pero no podía transportarse hacia el otro estado para poder pasar los últimos minutos de vida con su hijo. ¿Puede imaginarse tal dolor? No tan solo va a morir mi hijo, sino que no puedo despedirme. ¿Podrá conocer ese corazón desprendido y roto de esa madre? La misma que la samaritana. Lo había perdido todo, básicamente. Y ella se nos acerca y nos explica esa situación y que ella creía en que Dios podía hacer un milagro. Entonces, como jocosamente nosotros decimos, se lo dijeron a un loco. Nosotros creemos en fe. Nosotros sabemos que Dios tiene poder, que está vivo, que sigue actuando en favor de su pueblo. Yo no tengo duda en eso. Yo le pedía a ella que hiciera un acto de fe, pero involucré a aquella comunidad, sobre 400 o 500 personas que estábamos en aquel retiro, y le dije, extendamos la mano en fe, hagamos un acto de fe. Y extendimos la mano en fe hacia dirección donde aparentemente, ¿verdad?, por la distancia donde estaba su hijo. Y comenzamos a alabar, a bendecir, a orar, a pedir misericordia de parte de Dios, movido por el Espíritu Santo, porque la misericordia, el Espíritu Santo nos mueve en misericordia a hacer estas cosas. Y las personas llenas de fe, que saben que Dios no está limitado, nos movemos. Comenzamos a clamar, a confesar en el nombre de Jesús que Dios podía tener misericordia, pero también a proclamar con nuestros labios lo que sabemos, que Dios tiene poder, que Jesús está vivo. Comenzamos a levantar un clamor hermoso, precioso. Se terminó el retiro, yo regreso a Puerto Rico, a los 3 días me llaman desde la ciudad de New Orleans. Hermano, ¿se acuerda de aquella hermana que usted oró? Sí, y yo por dentro, pues estará el hermano muerto, ella llorando. Y me dice, no entendemos, pero por la noche comenzó a respirar solo y le han hecho las pruebas y no existe cáncer en su cuerpo. Dios le sanó. Dios es bendito, Dios es santo, Dios es digno. Aquellos que creemos, esta mujer lo sabía. Esta mujer solamente por escuchar de Jesús. Tú y yo tenemos la evidencia, la Iglesia Católica nos está hablando, nos está enseñando, nos ha capacitado, nos ha ilustrado el camino de la fe. Nosotros no tenemos excusa para no creerle a Dios, para no creer que no importa las circunstancias, no importa dónde ni cuándo. Yo aprendí algo como católico práctico. Mi problema es creer, el de Dios es hacer. Yo creo, yo oro por lo que leo en la palabra, por lo que sé que Jesús hace y puede hacer. Mi problema no es quién se sane, eso es problema de Jesús. Nosotros los hombres no podemos hacer nada más que interceder, solamente creer. Pues hermano, solamente arriésgate a creer en esta hora, como la hemorroísa. Jesús se voltea y se dio cuenta que de él salía poder. La pregunta es muy normal, natural. ¿Quién me tocó? Entre tanta gente, ¿quién? Son demasiados, ¿quién te fue? No sabemos. Pero Jesús sintió ese poder que salió de él. Sabía que bendición había llegado a esta mujer hemorroísa. Sabía que la misericordia se había activado y a esta mujer no le quedó otro remedio que confesar que le había tocado. Yo me imagino que ese momento pudo haber sido muy tenso, ¿no? Ahora decir yo que le toqué el manto, yo que soy impura, yo que soy la pecadora pública del grupo, ¿qué será de mí? Las pedradas llegarán, me van a asesinar. Todo lo contrario, todo lo contrario. Jesús le dijo que su fe la había salvado. Jesús tuvo misericordia, Jesús obró.
en misericordia. Nosotros los que caminamos en espíritu, nosotros que sabemos que la acción del espíritu, y permítame hacer un paréntesis porque quiero dejar esto definido. La Iglesia Católica no vive en los tiempos del Padre. Los tiempos del Padre fueron los de la creación. Y Dios dijo y se hizo. La Iglesia Católica no vive en los tiempos del Hijo. Y el Verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Jesús estuvo con nosotros por 33 años, su vida pública. Pero con la resurrección y más aún con la ascensión de Jesús a los cielos, terminó el tiempo del Hijo y comenzó el tiempo del Espíritu Santo. La Iglesia Católica vive los tiempos del Espíritu. Los tiempos donde nos movemos en los tiempos del Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús dijo, más conviene, óigalo, más conviene que me vaya yo para que llegue el otro, el Consolador. Nosotros que conocemos estas realidades, como dijo ahorita en la intercesión, hablando realidades espirituales a quienes son espirituales, como decía el apóstol Pablo, sabemos que la misericordia de Dios, su Espíritu Santo nos mueve a esa misericordia. Por eso hoy estamos aquí, orando, intercediendo, pidiendo que llames por la oración. No tengas miedo, no dudes, no tengas temor, porque Dios es fiel, Dios es poderoso. Y más aún recordándote que es el lema de la iglesia, moviéndonos en el Espíritu por la misericordia, lo que es en esta jornada de oración y de donación. Dios tiene poder, Dios está ahí para nosotros dispuesto. Falta que tú te arriesgues a creer como nosotros nos arriesgamos. Miren la misericordia de Dios, qué linda. A mí me encanta, ¿verdad? Testificar. Creo que el testimonio edifica. Me fascina estar dando testimonios, ¿verdad? Porque edifica mi fe, pero también podemos hacer que la gente llegue. Y de hecho, haciendo un paréntesis, ¿verdad? El sábado tuvimos un seminario de sanación y liberación y estuve explicando especialmente esto, la sanación física, cómo opera. Y una de las razones que explicaba yo allí era que había que tener fe los que oraban primero para ver los milagros y prodigios. Aquí hay gente que está intercediendo por usted. Aquí hay un grupo de hermanos que les sobra la fe, que saben, que tienen experiencia con Dios, que tienen experiencia con el Espíritu Santo y saben del poder de Dios. Por eso no dudes en llamar para poder recibir ese milagro, esa misericordia de Dios. Cuando la enfermedad nos toca, como esta mujer de cerca que nos desconecta, a veces tenemos que experimentarla. Yo puedo ser testigo de Dios, porque no tan solo he visto cómo Dios sana a otra gente, también nos ha sanado a nosotros. Yo tuve un accidente, desde los 18 años padecía de los discos herniados. Jugué baloncesto, béisbol y me lesioné. Pero tuve un accidente, como a los 36 años, y quedé paralizado del lado izquierdo. Se me atrofió el nervio ciático, los discos herniados quedaron peor y quedé por más de 4 meses postrado en una cama. Yo recuerdo que le decía a Dios, ¿a quién le predico desde esta cama? ¿A quién le llevo tu mensaje, Señor? Y comencé a clamar por la misericordia de Dios, creyendo. Hermano, pasé unos dolores impresionantes, pero ¿sabe qué? Una prueba de fuego, porque perdí un negocio que tenía, se me acabaron los ingresos y postrado en la cama. Pero ¿sabe qué? Yo conozco a Dios y yo he visto tantos milagros, tantos prodigios, tantas señales, tantas sanaciones, que comencé a clamar. Y un día me molesté, porque ya llevaba meses postrado, los medicamentos no me ayudaban. De hecho, hay personas que anhelan ser pensionados por el Seguro Social. A mí el doctor me mandó a pensionarme y yo dije, mentira del diablo, yo creo en un Dios que sana y yo no voy a ser pensionado, yo voy a seguir produciendo. Cuando un día me levanto cansado de mi situación, me arriesgué también a creer, tuve que hacerlo. ¿Sabe lo que hice? Sin poder levantarme, porque me tenían que ayudar para levantarme. Me levanté de la cama con un dolor solo, porque en mi casa me quedaba solo. Mi esposo trabaja y mis hijos estaban en el cuidado cuando aquello. Me logré incorporar con un dolor impresionante. Luego logré arrodillarme. Fue el peor dolor. Hasta que logré postrar mi frente en el piso. Y no comencé tan solo a orar. Comencé a gritarle a Dios. Si yo he visto cómo tú sanas a tanta gente, ¿por qué tú no me sanarías a mí, Señor? Y comencé a pelear con Dios. Sáname, Señor, por tu misericordia. Sáname, Señor. Si tú has sanado a tanto, ¿por qué no me sanarías a mí, Señor? Y comencé a citar la Biblia. Comencé a hablar de Isaías 53. Comencé a creer por la palabra. Había visto la sanación en otros, pero ahora yo era el que la necesitaba.
comencé a creerle a Dios. E hice un pacto con el Señor. ¿Sabe qué es lo que hice? Me levanté y le dije al Señor, en tu santo nombre, Jesús, no me tomo un medicamento más. Mire, fui atrevido, cosa que no aconsejamos jamás. Usted nunca abandone un medicamento del doctor a menos que sea por indicación del médico. Usted no haga jamás eso. Yo porque soy atrevido, pero usted jamás lo haga en su casa. Le dije al Señor, no vuelvo a tomar un medicamento más. Tomaba sobre 5 relajantes musculares, me tenían como un bobo en la casa. Cogí todos los medicamentos y los arrojé a la basura. Me acosté en mi casa. Al otro día, ¿sabe qué pasó? Me dio una pelota de dolor que quería salir corriendo detrás de los medicamentos. No vi ningún resultado, el dolor era más intenso porque no tenía medicamentos. Como pude me levanté y cuando fui a donde desechamos los desperdicios, el trote de la basura había llegado ese día, se los había llegado. ¿Sabe qué? Ahora me quedé sin mucha fe y sin medicamentos. Seguí creyendo, pero comencé a hacer lo que yo sé hacer, a creer. Y le dije al Señor, tú tienes el poder para sanarme. Tu misericordia me puede sanar. Al otro día ya no tenía dolor. Al tercer día, yo no le dije nada a mi esposa. Me logré poder incorporar, caminar. Y hasta el sol de hoy han pasado más de 12 años y no me ha vuelto a doler la espalda. Tengo la evidencia clínica en mi casa, certificada por médicos, donde no tengo discos herniados, no tengo nervio ciático atrofiado, nunca me operé, en fe. Confesé lo que yo sé, lo que hizo esta mujer. Yo quiero que inclines tu oído y que en este momento, y cuando digo inclinar tu oído es que prestes atención, que hagas un acto de fe. Si te puedes arrodillar, arrodíllate. Si estás sentadito cómodo, no importa. Desconéctate de lo que tienes al lado y solo escucha la voz del Señor a través de lo que queremos hacer. Yo quiero orar por ti. Yo sé que Dios puede sanarte. Yo sé que Dios puede liberarte. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Primero porque es ella la que nos da la fe para poder caminar. Gracias, Señor, porque en esta palabra, tú mismo, Dios, hecho palabra, tenemos la evidencia de que tú eres un Dios vivo y real. Señor, por misericordia, moviéndonos en espíritu hacia esa misericordia que nos pide, te pido, Señor, que escuches el clamor de todos estos hermanos que nos están viendo ahora. No tan solo de ellos, sino de esas personas que ellos interceden, y que extiendas tu mano de favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que mires el cáncer y lo arranques, como lo hiciste con el de mi madrastra y como lo has hecho con tanta gente que hemos visto, que la ciencia no lo explica, pero tú vas allí. Padre, en el nombre de Jesús, todos estos pacientes de cáncer, Señor, que conforme a tu voluntad y que estén en tu plan, tú vayas sanándole. A estas personas deprimidas, bendito Dios. Y te hablo a ti, mujer de 36 años, que estás ahora mismo sentada. Dios está tomando control de tu necesidad. Dios está tomando control de ti ahora. Esa tristeza Dios se la está llevando. Dios ha visto tus lágrimas y ha visto tu necesidad. Hoy recibes de parte de Jesús una bendición hermosa, una bendición linda. Vas a llamar al canal y vas a testificar la gloria de Dios. Vas a testificar de que Dios te ha sanado. Gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia. Padre, bendice a todos estos hermanos que en fe están orando, intercediendo, clamando por una necesidad específica. No tan solo del cuerpo, sino también de las emociones y también del aspecto material. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que en tu santo nombre podemos conseguir bendición. En el nombre de Jesús, amén. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida ya más será igual. Bueno, pues nuevamente estábamos dándole las gracias también a Rafael por estar con nosotros. Qué bueno que, miren, lo tengo que decir y dando testimonio también. No solamente él venía de intercesor, pero también sirvió de predicador
sustituyendo al predicador que por alguna razón no pudo llegar, así que el Espíritu tuvo que moverse y esa predicación fue por inspiración del Espíritu, porque no venía preparado a predicar. Así que para ustedes para que vean que si se mueve el Espíritu no se mueve el Espíritu. Amén, amén. Es una bendición para nosotros, ¿verdad? Poder aportar con lo que Dios nos regaló a la iglesia y a esta bendición. Guiados por el Espíritu no tenemos temor nunca. Y pues, un católico formado no tiene problema. Eso. Y nosotros somos católicos formados, leemos la Biblia todos los días, por ende que me puede decir 2 segundos antes de predicar, yo sé que voy a predicar, porque leo todos los días la palabra. Ahora, quería decirle, la fe sin obra es fe muerta, ¿verdad?